Julio Olivera nació en Nico Pérez, Florida, un 9 de julio de 1958. A los 8 años reside en 33 con su familia, compuesto por su papá, su mamá y sus hermanos. Un hermano mayor, 2 niñas menores y un pequeño hermano más. Hoy a los 58 años con 4 hijos, María José, Federico, Daniela y Benjamín. Con una nueva vida, con una nueva compañera, recuerda pacientemente y con alguna lágrima que aún se pientan sus ojos. Se entrecortan los recuerdos en la garganta. Su historia, una historia aún viva en la memoria y escrita en su vida real. A los 14 años, dice, me interesaba leer y actualizarme sobre la política. Sobre todo la militancia, las revoluciones, preferentemente el comunismo. En esos tiempos donde los jóvenes existen y tienen muchas preguntas, a veces sin respuestas, y más dentro de una familia que está negada a hablar o expresarse, porque ella misma, la familia que compone como ciudadano, tiene otras ideologías. Y más aún en otros tiempos, por suerte y no tanto, quedados atrás. Por suerte porque en esos tiempos de dictadura y rebeldía, con esas quemaduras que te dejan el corazón, quedaron atrás. Y no tanto por la juventud que quedó junto con ella en el tiempo. A los 16 años estaba afiliado a un nuevo grupo político llamado la UJC, Unión de Juventudes Comunistas, en 1973, donde un grupo de muchachos y muchachos querían hacer sentir a los militares, en ese momento estaban a cargo de la fuerza pública, que ellos estaban en contra de lo que diariamente vivían, o mejor dicho, no estaban a favor y querían oponerse. Creado este grupo de jóvenes, algunos muy chicos todavía, comenzaron a volantear en las calles de la ciudad, reuniéndose muchas veces a escondidas para poder llevar a cabo sus reuniones y así comulgar sus ideas y razones, creencias e ideas. Un día detienen a uno de los integrantes, el cual portaba los documentos y los nombres de todos los chicos y chicas provenientes de este grupo. Con la lista en mano y bajo fuertes operativos militares, los jóvenes eran aprendidos y direccionados a un batallón en nuestra ciudad. Recuerdo estar acostado y haber salido de parranda con mi hermano la noche anterior y me despiertan con un grito de alto y un fusil en mi cabeza. Recuerda Julio. Parece estar viviendo nuevamente este momento una vez más. Recuerda a sus hermanos allí presentes y las lágrimas de su mamá. Las calles se cerraban de esquina a esquina y los vecinos firmaban un acta de haber visto que se llevaban detenido a algún muchacho. Por un mes pierden contacto con sus familias, con jóvenes, estos jóvenes menores presos políticos. Sus madres, hermanos y familiares visitaban o intentaban visitar a sus hijos, pero les era imposible. Solo a sus hogares llegaban noticias cuando alguna encomienda llegaba a tocar la puerta con las ropas de sus hijos llenas de sangre y el olor a dolor y tristeza. Después de largas torturas, golpes, manoseos y maltratos psicológicos, son derivados a INAME, hasta ese momento Centro de Observación número 1, Dr. Álvarez Cortés, los 5 varones detenidos, las 8 mujeres al Centro de Observación número 2 en la ciudad de Montevideo. Julio Olivera es uno de los 13 jóvenes menores presos en la dictadura, uno de los jóvenes que pasó 7 eternos meses incomunicados, y lo que más costó, que fue su intento de reinserción en la ciudadanía. Ver a su padre pelear con aquel que hablaba mal de su hijo que estuvo preso, el no haberlo dejado entrar en algún momento al Progreso o al Democrático, donde allí se hacían los bailes de esa generación. Estar en una civilización no tan civilizada y con reproches a esos gurises que solo volanteaban para mostrar que hay gente que piensa distinto. Que algunos amigos ya no se pudieron acercar más por el que dirán. 58 años y algunos pánicos que siguen. Hoy mirando a lo lejos y recordando con un poco de odio y tristeza los hechos pactados ese 13 de abril de 1977. Julio recuerda 75. Julio recuerda sus años de juventud y se recuerda a sí mismo y a sus compañeros como una anécdota más que sigue presente en su memoria, que sigue pactada en su mente y su corazón, con heridas que siguen latentes en el alma, imposibles de olvidar. Memorias que duelen, memorias que no se pueden quedar solamente en el olvido, en un baúl de nostalgias para que simplemente se las lleve el tiempo. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? Te vamos a pedir que te acerques al micrófono. Buenas tardes. Y sí,
Son recuerdos, hoy son recuerdos, han habido muchísimas vivencias en estos 42 años que llevamos. Claro, hace poquito fue el aniversario, ¿no? Sí, el día 13 fue el día clave de que nos llevaron, que me llevaron a mí, a mi hermano y algún grupo grande de jóvenes. El día 12 habían caído 4 o 5 y después entre el 12 y el 15 fue el resto, una cincuentena de personas donde había mayores, había jovencitos de 13 a 18 años y algunos mayores de 19, 21, 22, no claro. Más de eso. ¿Te acordás, por ejemplo, para los chiquilines que están escuchando hoy, para que se hagan más o menos una idea, contarnos cómo fue ese momento, en qué calles, si te acordás? Bueno, yo vivía en el barrio Artigas, 3 cuadras y media del cuartel, por Simón del Pino, entre Ancina y Tuzaingó. 3 cuadras y media de la plazoleta del cuartel. El barrio nos conocía a todos, éramos gurises de ahí del barrio, ¿no? O sea, yo llevaba de los 9 años a los 14, a los 16, porque fue la edad que tenía cuando caí. Todo el barrio nos conocía, o sea, el impacto que causó el que llegaran un jeep frente a la casa de mis padres con 6 o 7 militares, en la esquina otro y en la otra esquina otro más, una treintena de personas buscando a 2 gurises, uno de 16 y otro de 18, digo, quedaba medio fuerte para el barrio, ¿no? Entonces, aparte fue a las 9, las 10 de la mañana, el barrio ya estaba vivo a esa hora. Sí, claro. El impacto que quedó sobre mis hermanos que eran menores, o sobre mi madre, mi familia, ¿no? Y seguramente los vecinos, que eran muy allegados a la casa de mis padres, ¿no? Digo, recordarlo duele un montón por ese que dirán, que quizás en algún momento nos importaba, ¿no? Después nos fuimos acostumbrando a que tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir lo que nos quede. Pero bueno, sufrimiento hubo. No solo de los que caímos presos, que tuvimos torturas, Sí, no, involucra a un montón de gente. Involucró a nuestras familias que también sintieron el no saber. Julio, ¿por qué con esa tan corta edad que tenías vos, te interesó tanto el saber de la política? ¿Era por lo que se vivía en ese momento en el país? ¿O ya lo traías, no sé, por tu barra de amigos? ¿Se juntaban, hablaban y decían, está pasando esto por esto, vamos a buscar las respuestas de por qué pasa? ¿O qué podemos hacer nosotros como jóvenes para cambiarlo? ¿Cómo fue que te involucraste con esta unión de jóvenes que justamente después le sucede todo lo que le sucedió? Bueno, en realidad el barrio es un barrio, el barrio Artigas en ese momento había muchos militares en la vuelta, vecinos que vivían ahí. Nuestros hijos, nuestros amigos eran hijos de ellos, ¿no? O sea, convivíamos día a día con los hijos de militares. Además había una cercanía geográfica. Claro, geográfica muy, o sea, estábamos a 3 cuadras. Resulta que yo salía mucho al centro, pasaba por el liceo y veía aquellas marchas de liceales, digamos, aquellos líos que habían entre grupos de liceales que eran de izquierda o de derecha. Uh-huh. Se veía que se daban, hasta palos se daban entre ellos, ¿no? Defendiendo sus ideales, ¿no? Cada cual su ideal. Pero y empecé a pensar, digo, ¿por qué aquellos le pegan a esto o estos le pegan a aquellos? Entonces empecé a preguntar a gurises más grandes del liceo, che, pero ¿y vos por qué estás acá? Y no estás en el otro grupo. Y de ahí me empezaron a interesar los por qué. Y alguien me arrimó algún material para leer y bueno, totalmente me puse de acuerdo, digo, al leer la parte política, digamos, me interesó más la izquierda que la derecha. Digo, no sé, fue un modo de aprender. Claro, ¿no? Te pregunto esto porque hoy en día, por ejemplo, no vemos que tan chicos
se pregunten este tipo de cosas. Capaz que porque en tu época estaba latente el tema de la policía, ya decir los milicos era diferente a lo que decimos en el día de hoy. Claro, y además ya sonaba de otra manera. Latinoamérica, ¿no? Obviamente. Aparte teníamos la poca televisión que se veía. Era un canal y lo veíamos en la casa de algún vecino, porque claro, no todos los hogares tenían televisores. El horario de los militares que tenían para dar sus comunicados de prensa, digo, siempre escuchaba, bueno, fulano de tal, de 33, cayó preso, y no estoy hablando del 75, sino antes por el 70 ya, que caían, que decían tupas, y eran vecinos también, digamos, ¿no? Entonces sentía, pero mirá, éramos niños, pero fuimos aprendiendo de que conocíamos a esas personas como buena gente, como buenas personas, y después en la televisión veíamos que no decían lo mismo, de que eran buenas personas, ¿no? En el 75 fue que te pasó esto, Julio. En el 75 me pasa a mí. Tenías 16. Tenía 16. O sea que cuando el golpe de Estado, que tenías 13, 12 años. 12, 13 claro, años. Claro. Justamente, cuando el golpe de Estado era un gurí que ya estaba viendo cosas, ¿no? Sí, claro, porque el golpe de Estado se da por situaciones que se venían dando de hace tiempo también. Hay un recuerdo que me marcó mucho. Estaba en la casa de mi abuela, en Nico Pérez, que es de donde soy, y justo en esos días habían matado a Liber Arce. Uh-huh. Entonces yo había visto en algo, había visto un Liber Arce vive, y en una columna que había en la punta de la casa de mi abuela yo puse Liber Arce vive, escribí y llegó un tío mío de Montevideo y me dijo, eso me lo borrá. Digo, pero ¿por qué? Si es un hombre que murió, que dicen que está vivo. Y ahí tenía 10 años, digamos, claro, o sea, claro. Es un recuerdo marcado de que ¿por qué con 10 años seguramente puse Liber Arce vive? Porque lo había escuchado, o sea, ya se sentían movidas grandes y con muertes, con torturas y esas cosas, ¿no? O sea, pasaron un montón de años. ¿Qué te enseñó a vos para poder darle a tus hijos, decirles, me pasó esto y aprendí tal cosa de lo que me pasó, para que sigan sus ideales o para que se inclinen hacia el lado político que ellos quieran? ¿Qué cosas pudiste enseñarle directamente de lo que te pasó a vos? Bueno, ahí es un problema más bien de personalidad, ¿no? Yo a mis hijos nunca los senté y les dije, a mí me pasó esto por tal y tal cosa. Nunca me vieron como el que se metió en algo que no debía y pagó por eso, ¿no? Se enteraron, ya siendo gurises pensantes, grandecitos ya, y fue cuando cuando ellos me preguntaron, digamos, ¿no? ¿Vos por qué nunca dijiste? Nunca nos mostraste. Porque siempre pensé que la política, siendo muy joven, era media nociva para las personas, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a dejarlo, que ellos se formen su idea de lo que es la vida hasta los 10, 12 claro. años, y después entonces sí, bueno, a mí me pasó esto. Y sobre esto, bueno, tomarlo como un ejemplo, o tomarlo como un modo, una vida que pueda hacer que vos no hagas lo mismo o no cometas el mismo error, digamos, como toda vivencia. Sí, sin dudas. Julio, uno tiene un montón de preguntas para hacer, de verdad, y una que me surge, que es inevitable, es, bueno, esto de lo que es la dictadura es brutal. Primero por todo lo que sabemos políticamente, después por lo que conlleva de cualquiera de las partes, ¿verdad? Uh-huh. Pero pensar que gente menor de 18 años estuviese detenida, no sé, me acuerdo de mi gurí que tiene 15 y se me eriza la piel. ¿Te parece? El problema que seguramente los tiempos son distintos hoy, ¿no? Hoy tenemos una información que no contábamos en esa época. Si hubiéramos contado con los medios que tenemos ahora, en el año 75 seguramente no hubiéramos caído.
o sí por lo que es la tecnología hoy, ¿no? Pero no sería lo mismo. Digamos, hoy vos podés expresarte en un medio de comunicación como es internet, en cualquiera de esos modos, ¿no? Facebook, sí, claro, Twitter, cualquiera de las redes. Seguro. Y llegar a vos, de repente es más difícil. En ese momento vos podías llegar con un planógrafo, haciendo una pancarta, haciendo una hoja escrita, donde utilizabas una hoja de mimeógrafo picada por una máquina de escribir y después pasarle poco de tinta, ¿no? Digamos, quedaban rastros totales. Te tenías que movilizar primero que nada. Ahí está. Entonces, aparte vos no conseguías todas las cosas así tan fácilmente. Tenías que ir uno, comprar de repente las hojas para mimeógrafo, otro ir a comprar la tinta, otro ir... Imagino que también... Entonces vos estabas expuesto, mucho más expuesto. Y comerciantes que por ahí te preguntaban, ¿para qué querés esto? Claro, ¿no? Claro, digamos, yo creo que en ese momento yo estaba en propaganda y en ese momento un día se nos terminaron las pocas hojas que teníamos de mimeógrafo y hicimos aquello que se hacía con cola de pescado y que utilizaban los maestros para sacar hojas, que no me acuerdo ni cómo era que se llamaba, pero bueno, y sacabas unas copias ahí medias de baja calidad, pero legibles, digamos. Hoy por hoy tenés un sinfín de modalidades que podés expresar lo que sentís o lo que pensás y sos más libre. Claro, hoy en día sentado en la plaza con un celular podés comunicar lo que quieras. Hoy en día con un celular estás hablando con 20.000 kilómetros de diferencia, digamos, sí, ¿no? Sí, en todo el mundo. Y estás mirándote con la otra persona. Pero imagino que esto que nos contás, Julio, bueno, primero... un lugar físico para reunirse y escribir el mensaje. Totalmente. ¿Verdad? Y poder hacer las copias. Después todo el material que tenés que conseguir para realizarlo, ¿no? Papel. Sí, y después la movilización por la ciudad para poder entregar los panfletos o pegarlos. Hoy con un mensaje de texto pasás la copia que quieras. Claro. Sí, y no te mueves de tu casa. En aquel momento de repente tenías a 10 para visitar y tenías que ir a las 10 casas. Claro, o sea, claro. Expuesto totalmente, ¿no? Bueno, y por eso te detienen. Y por ahí es que nos detienen justamente, ¿no? Hubieron unas movidas antes, al empezar las clases del año 75, que hubieron unas volanteadas en el liceo y ahí fue donde surge toda la movida olimareña, digamos, ¿no? Y en esos momentos cae una persona del partido en Montevideo justamente con la lista de todos los integrantes de 33. No hay nada que decir, ¿no? Ya se sabía todo, o sea que lo que fue la tortura, la detención, el secuestro de personas, todo ese dolor, ese mes de terror que hubo en el cuartel de 33, digo, fue medio en vano, ¿no? O sea, fue más bien para seguramente alimentar egos de otras personas, ¿no? Claro, tú estuviste detenido junto a otros menores también, ¿no? Claro, éramos una veintena de menores y algunos mayores, ¿no? Y algunos veteranos ya también, ¿no? Claro. ¿Y estuvieron más o menos al mismo tiempo o algunos que estuvieron más, otros menos? Algunos fueron procesados y pasaron primero a cuarteles y después al penal de libertad. De los menores quedamos 13, éramos 25, 30. Quedamos 13, que fuimos 5 varones a Montevideo, al INAO, y 8 mujeres. El resto estuvo un mes y los soltaron, ¿no? ¿Tus padres sabían que estabas ahí en Montevideo o a ellos no le dijeron que los derivaban ahí a...? Mis padres se enteraron después que pudimos comunicarnos. Uh-huh. ¿A los cuántos días, Julio, de estar detenido? A los 30 y pico, porque estuvimos un mes que tus papás no sabían ni dónde andabas. Un mes que estábamos en el cuartel. Ah, ok. Al mes nos llevan a Montevideo. Pasó una semana hasta que alguien se pudo comunicar a algún familiar y ese familiar transmitió, ¿no? Yo de mis padres supe a los 2 meses y pico desde que caí, ¿no? O sea, pasó un mes y tanto en Montevideo sin que ellos supieran que yo estaba en Montevideo, ¿no? Sí. Esa es otra historia, ¿no? Cuando llegamos al Álvarez Cortés era como ver, no sé,
un edificio grande, bien tipo Hinao, de esos hogares de Hinao, gris totalmente, un día lluvioso, barro por todos lados, palmeras gigantes al frente. Aquello fue como que nos cayera un camión arriba, ¿no? Y entramos y veía, ¿y esto qué? Un manicomio, son locos acá, estaban todos a ver qué era lo que había ahí, ¿no? Y de ahí a una pieza, unos portones que nos trancaron. Y bueno, 5 en un salón como de 100 metros cuadrados. Me recordaste una de las imágenes que aparece en la película La noche de los lápices. Tal cual, me la representaste así, eso que están, esa parte de la película donde están en piecitas individuales y se hablan de pieza a pieza, que es justamente una imagen totalmente gris de lo que se vivió. Julio, pasado el tiempo, volviste, te reencontraste con tu familia, la dictadura terminó y seguramente quedaron más cosas que cuestan a veces hablarlas o expresarlas, me imagino. Y traído al tiempo, ha llegado el momento de plantearle a la justicia de que fuimos presos menores y qué hacemos con esto. Sí, eso surgió por una idea de algunos compañeros que hoy están en Montevideo, de presentar una denuncia. Inclusive hubieron 2 compañeras que se movieron desde sus ámbitos, ¿no?, de estudio, de trabajo, y fueron presentando alguna denuncia que otra cuando en los gobiernos de Sanguinetti promocionaban a algunos militares a cargos más altos. Y caía alguno justamente que había estado involucrado en las torturas. Esas muchachas hicieron sus respectivas denuncias, inclusive en el Senado, ¿no?, o en diputados. Y fueron las primeras denuncias, digamos, directas. Por ejemplo, a Nino Gavazo fue en una otro que era de acá, en Leites. Sí, hace poco creo que salió una nota muy extensa de estas 2 chicas que vos decís que hoy ya son personas. Bueno, esas chicas fueron de las 8 que fueron al hogar femenino, digamos, esas 2 chicas. De las 8 de acá de 33. De acá de 33, claro. Y después surge por intermedio del Frente Amplio que el Frente Amplio iba a avalar cualquier tipo de denuncia que se hiciera sobre torturas en determinados lugares. Entonces se presentó un esbozo de denuncia y fue tomado por los abogados del Frente y se llegó a que en 33 también se hizo una denuncia judicial hacia los militares involucrados, donde había coroneles, jefes de cuartel, doctores, sargentos, no sé, de toda la línea hasta soldados rasos. Claro. Julio, te escuché varias veces decir, caí, como que si fueras consciente de que corrías ese riesgo. Sí. ¿Eso lo tenías claro? Sí, claro que sí. Yo sabía, o sea, ponerse en contra de un gobierno en algo es como estás expuesto, digamos, ¿no? Porque sí. Y no sé, creo que en cualquier gobierno pasa de que si hablas mal de un alto dirigente, ese alto dirigente de repente, por más que vos estés diciendo la verdad, pueda sacar a un par de testigos que vayan en contra de ti y puedan hacerte callar la boca o pedir perdón o disculparte. Y en esa época era más que sabido. Bueno, si yo estoy en contra del gobierno, que es un gobierno de facto, que es un gobierno que está llevando gente y torturando y está en contra de todo lo que sea izquierda. Sí, cualquier visión distinta a la que no fuera igual a la de ellos. Cualquier visión distinta que fuera a la de ellos estaba expuesto a que cayera. Podías no volantear, podías no estar reunido con nadie, ni estar afiliado a ningún sector político, pero si te ponías en la esquina y les decías, oh, milicos de mierda, seguramente te iban a saber y te iban a preguntar por qué. Y te iban a dar algún palo, ¿no? A sabiendas de que en cualquier momento podíamos caer, ¿sí?
y lo que nos iba a pasar también, ¿no? Nunca pensamos que fuera tan duro, y tampoco pensamos de que ante tanta dureza de torturas y castigos pudiera zafar, ¿no? Con vida de todo eso, porque no hubieron muchos muertos, ¿no? Claro. Julio, yo imagino, y siempre lo tengo muy presente, que es los chicos, ¿no? La gente joven que hoy en día te escucha y dice, ¿cómo? De que seguramente muchos han leído, han visto documentales, pero ¿qué tal importante es, y ahí tu mensaje, el respetarse, el tener ideas diferentes, pero tener en claro que uno puede pensar distinto que el otro, sin necesidad de llegar a estas cosas, ¿no? No, por supuesto. Hoy con la información... ¿Sabes por qué te lo pregunto, Julio? Porque hoy hablaste de redes sociales y es muy fácil hoy opinar y todo el mundo. Y yo a veces veo una violencia no física, pero sí verbal, con el que piensa distinto. Claro. Digo, imagino que para ustedes... Eso... Hoy llegamos a pensar de que la discusión se puede dar en un ámbito... si es un ámbito público no podés ni discutir ni de política, ni de fútbol, ni de religión, por ejemplo. Religión, por ejemplo, ¿no? O sea, partiendo desde esas bases, voy a agarrar y decir, bueno, la parte política la voy a discutir con los que yo sé que puedo discutir, ¿no? Y me parece que pasa en todos los, en todas las ideologías, porque los pensamientos míos pueden herir la sensibilidad de un tipo que está, por ejemplo, en el Partido Nacional. Sin ir más lejos, con el fútbol pasa. Pasa con el fútbol, de cuadro a cuadro, pasa con la religión, o sea. Entonces, en ese momento, si tengo que discutirlo con personas que no conozco, no digo nada, ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Hoy tenemos una cantidad de cosas que seguramente avalen lo que nos pasó. Hay un libro Almada, que se llama Crónicas de una infamia. Ese libro tiene 8 o 9 testimonios de gente de 33, en la cual me incluye, donde relatan todo lo que pasó. En ese libro es el que relata todo lo que pasó desde el 12 de abril a... Crónica de una infamia. Crónica de una infamia, creo que Francisco. Digo, yo lo leí al libro, no lo tengo, pero y cuando la presentación no fui tampoco, pero porque involucraba una cantidad de... Claro. El que quiso ir fue de los que caímos presos. A mí me pareció que no era el momento de ir y no fui, pero leí el libro y era como recordar muy duro todo, ¿no? O sea, como volverlo a vivir. Y cada vez que hay un reportaje, que hay una presentación como hoy, siempre como que te duele algo, ¿no? Pero bueno, uno ya se ha fogueado bastante para... Sí, imagino que mientras... Los años, digamos, lo van haciendo un poco más fuerte, te has ido desilusionando de una cantidad de cosas, tanto política, lo que nunca muere, y lo puedo asegurar, es la ideología. Exactamente, pero seguís... ¿Hiciste después de que volviste, de que estamos en democracia, hiciste política alguna vez? Seguí en parte una militancia, ahora después de un regreso que tuve por Europa, me involucré bastante en política, me volví a involucrar con el Partido Comunista, ya ahora como Partido Comunista y no como UJC, ¿no? Ya estaba pasado de edad, ya era de los veteranos, pero también fueron otras vivencias, ¿no? Y nada que ver con aquellas que vivimos en nuestros años de gurí. Y bueno, y en parte hoy por hoy no estoy militando, dejé un poco de lado la militancia por cosas por cosas políticas, en parte por diferencias de repente con modalidades a seguir, y después la vida también te lleva a tener otras cosas que de repente uno con la edad que con 58 años las empiezo a ver distinto, ¿no? Me he dedicado un poco a la familia ahora,
Y no me refiero a la nueva familia que tengo, sino a fortalecer vínculos con mi otra familia, ¿no? Con mis otros hijos. Entonces, como que he cerrado un poco mi vida política. Quizá en las próximas elecciones me vean ahí con una banderita todavía, ¿no? Pero no sé, Claro. no sé si va a pasar. Julio, el mundo de aquel 75 con el mundo de hoy, imagino que hay circunstancias distintas, pero ¿es tan distinto? Es que esto es como Cambalache, yo creo. Todavía tiene vigencia. Me parece que no, que es el mismo mundo ahora con otro conocimiento, digamos, ¿no? Claro, pero te lo pregunto más a nivel, viste, que Corea del Norte, Estados Unidos, que Rusia, que bueno, la situación en África. Desde aquella época, el único que siempre ha quedado y siempre guerreando es Estados Unidos. Porque Rusia como que se quedó Sí, en aquel entonces Unión con Soviética, la ¿no? perestroika, y después surgieron otras, como China, como Corea, yo que sé, como todos estos países árabes que hoy tienen un arsenal importante, y el mismo Israel, ¿no? Con importantes arsenales que pueden determinar si el mundo sigue o la queda, Claro. ¿no? Pero siempre el Partido Comunista Uruguayo siempre se catalogó por estar en contra del capitalismo, y el capitalismo era representado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Y Estados Unidos ha estado desde esa época hasta ahora siempre guerreando. Entonces, digo, se habla de terrorismo, se habla pero ¿quién ha hecho la guerra más? Ha sido Estados Unidos. Claro. Agradecerte un montón por haber venido. Nos gustaría seguir charlando horas y horas, pero es cierto eso que decís, de que a veces recordar un poco, sabemos que duele un poquito, Sí, siempre. te lo agradecemos, pero enormemente. Más que nada, como te decíamos hoy, por los chiquilines, ¿viste? Por los gurises jóvenes, que está bueno recordar, irse a un libro, una película y ver qué pasó, investigar, y disfrutar de lo que es la libertad. Bueno, también para despedirnos, hace pocos días un juez en Montevideo procesó a algún militar por tortura en el año 76, creo. Y bueno, esperemos que el resto de los jueces haga lo mismo. Y bueno, y sobre los que quedan ahí sin pagar sus crímenes, digamos, según ellos de guerra, para nosotros no es de guerra, ¿no? Sino son sus crímenes personales, ¿no? Que puedan ser por lo menos juzgados, ¿no? Y que esto sea... ¿Tuvieron alguna otra instancia después de aquella vez que te acordás que estuvimos afuera del juzgado, estuvimos conversando? Creo que fue el primer juicio que hubo aquí en 33. Esa fue la presentación de la denuncia. Ahí está. Después tuvieron otras instancias dentro de... Bueno, sí, la instancia que tuvimos fue la primera, que era la declaración de todos los denunciantes, ¿no? O sea que fuimos denunciando 2 o 3 por día hasta que se completó, éramos 20 y algo denunciantes, ¿no? Cuando llegó la segunda instancia, que era la citación y la declaración de los militares denunciados, el único que se había presentado había sido el doctor Díaz, que era uno de los médicos denunciados, y justo ese día que tenía que declarar él, hubo no sé qué problema hubo ahí, que se corrió para la próxima semana, y la próxima semana apareció un escrito donde se decía que era inconstitucional, y bueno, la Corte Suprema decretó de que sí, que era inconstitucional, y quedó ahí. O sea que ese expediente está guardado en la Corte Suprema, y bueno, esperemos que se reabra ahora, ¿no? Ahora que se han empezado a mover. La jueza que era la auspiciante, digamos, de que sí se revieran de la Corte Suprema, fue cesada del cargo, o sea, fue cambiada de lugar, y como que quedó todo en una nebulosa. Bueno, en algún momento supongo que van a reabrir todo eso y se van a seguir. Ya llevamos 4 o 5 años sin tener respuesta sobre eso, ¿no? Y seguramente está todo quieto
a instancias de la Corte Suprema. Claro. Julio, porque también se lo tengo que preguntar, pero con respecto al material que hay hoy en día, histórico, biográfico, que tanto puedes conseguir en libros y eso, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Vos que viviste, porque ahí depende de lo que leas y el punto de vista, ¿verdad? Totalmente. Sí. O sea, yo te pregunto, mi chiquilín, que hoy tiene 15 años, yo le puedo prestar varios libros de varios autores. Lo que dice, ¿es lo correcto? O está muy sesgado, te quiero decir, en el sentido de... Seguramente no esté correcto, o la historia la cuentan los ganadores por lo general, ¿no? Entonces hay un libro que habla sobre todo el tema de la dictadura y los porqué de esa época, 76, del año de la orientalidad, por allá, que fue contada por los vencedores, que fueron los militares, ¿no? O sea, que ahí están diciendo lo que ellos pensaron, lo que suponen ellos que es la... Es un libro, sí. Bueno, después viene la contramarcha, ¿no? Y empezaron a salir libros contando historias o contando cosas que pasaron en los cuarteles, en todo Uruguay, con muertes, con torturados, denunciantes y todo, que también cuentan su verdad, ¿no? Yo puedo contar mi verdad y vos ponerla en duda. Claro. Como un joven de hoy de 15 años, está mintiendo, ¿en qué beneficio, no? Pasó inclusive en la Junta Departamental hace 2 o 3 años que un blanco que fue militar en la época dijo, ahí nunca hubo un menor preso. Porque yo estaba ahí presente, nunca hubo un menor preso en el cuartel de 33. Y sí, hubimos, de 13 años a 18 éramos todos menores. Y no éramos uno, éramos 25. Ahí nunca se torturó. Ahí nunca se le pegó a nadie. Nunca se mató a nadie. Y sabemos todos que hubieron 2 muertos salidos del cuartel de 33. Digo. Entonces digo, ¿cómo rebatís a un tipo que te está diciendo, no, aquí no hubo nada? Sí, pero yo te estoy diciendo, hubo. Entonces, ¿es creíble uno o el otro? Digo, son palabras que no se las lleva al viento, por supuesto, ¿no? Porque siempre van a caer en un oído que lo crea y en otro que no. Digamos, información hay hoy en día. Ahora, el que la quiera tomar para un lado o para el otro, bueno, es más bien su problema, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, lo que es cierto es que este juicio está latente, que está abierto, que siguen personas desaparecidas, sí, que sigue habiendo familias buscando a sus familiares, totalmente, que sigue gente buscando respuestas y que obviamente hay muchos que no queremos que esto vuelva a pasar en ningún lado del mundo. Julio, agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que sí, muy agradecidos porque sabemos que te estamos robando... Te robamos una hora horita, de vida, no pasa nada, ¿no? Que sabemos que la disfrutas mucho con tu familia y bueno, y muy agradecidos por recordar estos hechos que nos comentabas que hace muy poquito fue un año, ¿no? Se conmemora un nuevo 42 años. 42 años ya. Pero bueno, digo, mirando así a lo lejos, uno dice 42 años, no fue tanto, porque en realidad 42 años no es nada, ¿no? Pero nuestra vida son 42, para un joven de 15 años, 17 hoy, 42 años es un montón. Sin dudas. Cuando lleguemos a los 42 les decimos, Julio. Bueno, Roy está más cerca que yo. Así yo que estoy más cerquita. Te lo voy a contar antes. Bueno, un par de años. Agradecerles a ustedes también porque por lo menos hay medios que difunden estas cosas, ¿no? Que por lo menos nos hacen que se esté escuchando alguna sí, verdad. Exactamente, nosotros estamos abiertos a todas las opiniones, ¿verdad? Pero creo que lo fundamental es seguir hablando del tema. Seguramente que sí. Seguir para que no haya olvido. Claro, exactamente. Y pueda actuar la justicia justamente, ¿no? Para que no pase más que nada. Para que no pase más. Julio, mil gracias. Por favor. Amigos, nosotros nos vamos a una breve